Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días. Estamos nuevamente en este programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña, Buenos días, mi nombre es Elsin Rodríguez y hoy tenemos un pues, buen tema. sí, temazo, Tem- temazo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la violencia política. ¿Cuándo vamos a ver, pues, materializada esta violencia política? Y de pronto, aunque hemos estado hablando de derechos, del acceso a la justicia y demás, quisimos incorporar este tema en este bloque de programas porque pues tenemos elecciones a la puerta y de pronto hay que conocer como esta información tan útil porque al menos tenemos dos posibles precandidatas para una cuestión de elección a nivel federal y pues va a ser importante que veamos cómo se va trabajando estos temas de violencia política porque pues a veces confundimos ciertas nociones y pues hoy día vamos a tratar de clarificarlas. ¿Cómo ves, Elsin? Me parece excelente, ¿no? Y sobre todo porque es un tema que se ha invisibilizado mucho tiempo, ¿no? Pero Mm. que tiene muchísimo tiempo. Ajá. Pues entonces, si te parece, empezamos y ahí tú me comentas cuándo andamos en el corte, ¿va? Me parece bien. Entonces, pues mira, te cuento en un primer instancia, les contamos a nuestros radioescuchas pues el concepto de violencia política se ha venido reconociendo, conforme vamos reconociendo los derechos humanos de las mujeres, pues el tema de estos derechos políticos también han sido reconocidos tanto en la Convención Belém do Pará como en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la que conocemos como la Convención CEDAW. Sin embargo, nosotros en nuestro país, aunque hemos tenido algunos reconocimientos en cuanto a este derecho, ya materializado en una ley que reconozca el tipo de violencia y luego de ahí salgan pues la investigación de hechos delictivos a partir de la configuración de esta violencia, pues eso lo tuvimos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del 2020 en donde se modificaron diferentes instrumentos jurídicos, pero uno de ellos, de los que tuvo estas modificaciones, fue precisamente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde pues precisamente en uno de los apartados de estas reformas, pues se habló de la violencia política, ¿no? Y también pues de alguna manera se explicitó en ese ordenamiento, pero también en otros más, pues cuáles eran los supuestos para configurar esta pues violencia, ¿no? Pero si nos quedáramos solamente con el reconocimiento de qué es la violencia política, ¿qué es lo que nos dice esta disposición? Si nos podrías un poco orientar en relación a eso. Sí, bueno, se los voy a leer porque sí está bastante extenso y para que lo Ujú. entiendan. En la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función política, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas. Está tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Entonces, sí es Ahí ese es el como el contexto. Ajá, concepto, ¿no? ajá, General, exacto. que justo es una de las problemáticas, ¿no? Porque en realidad está muy extensa la definición de violencia política. Y después cuando te vas a las hipótesis de cuándo configurar, pues es donde se empieza uno al final digo, recoge todas las manifestaciones de este tipo de violencia, pero sí son muy puntuales y a veces eso es lo que dificulta encuadrar, ¿no? Pero si preguntásemos, ¿cuáles son esos elementos de género que lo has mencionado en la definición?
pues ahí tendríamos que echar mano a que precisamente son ciertas circunstancias o comportamientos que van dirigidos hacia la mujer por su condición de ser mujer. Porque también por ahí luego veíamos un alto funcionario que decía, bueno, pero entonces yo no me están ejerciendo violencia política en mi persona. Aquí es muy clarita la definición y además viene enmarcado dentro de la violencia contra las mujeres. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una conducta de esta naturaleza cuando notemos que hay una afectación desproporcionada o cuando se tenga un impacto diferenciado precisamente por ser mujer. Y trato diferenciado va en el sentido, por ejemplo, de decir, bueno, pero es que la norma es neutra, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos en la Constitución. Hombres y mujeres somos iguales, sí, pero cuando ya ejercemos ese derecho o cuando la norma que parece neutra se aplica, genera esas desproporciones. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta que por la condición de género, pues se vulneran estos derechos. Y además, cuando nosotros visibilizamos este tipo de violencias, no solamente nos van a permitir pues ubicar todas estas nociones de cuál es el tipo, en qué modalidad se presenta y demás, sino también el que nosotros la podamos identificar a partir de lo que tú mencionabas de la invisibilización, pues también esto nos va a ayudar a tenerla presente, pero a partir de ella también generar el tipo de apoyo que les vamos a dar a las víctimas y también cuáles serán las líneas de investigación que en su momento tengan que llevar a cabo las autoridades para pues hacer las investigaciones de estos hechos delictivos. Porque mencionábamos, así como en el diario oficial se modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también hubo modificaciones a los ordenamientos que tienen que ver con sanciones penales. Y entonces desde ahí, pues podemos ver si la violencia política en términos generales y luego cuando, o digamos, las diferentes conductas que se manifiestan, que serían a partir de las líneas de investigación que tendríamos que abordar. Pero además de esto, pues entonces, ¿cómo podemos ver manifiesta la violencia contra las mujeres? Y ahí Celsi nos trae información al respecto. Pues fíjate que, bueno, y como lo hemos hablado, ¿no? Durante estos programas, en cualquier tipo de los tipos pues, de la violencia que están reconocidas en la ley general, es decir, que lo podemos encontrar en la esfera política, en la económica, en la social, en la cultural, dentro de una unidad doméstica, en las relaciones interpersonales o incluso, ¿no? Hablando de la política, en las instituciones políticas. Además, también se pueden presentar de manera simbólica, verbal, patrimonial, económica, y este también se puede efectuar a través de la información o medios de comunicación como los periódicos, la radio, la televisión, incluyendo en estos, pues ya en estas eras, la tecnología como en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues hay que recordar que esto también es una violencia, entonces se va a manifestar en todos los tipos, pero principalmente pues en esta parte de las instituciones políticas, ¿no? Pero pues también hay quienes la ejercen, ¿no? Sí, porque está como la parte que nos has Ujú, mencionado y que al final es, bueno, sí hay un reconocimiento de la violencia política, pero es parte de las violencias contra las ujú. mujeres y por eso dentro de esa propia violencia podemos encontrar otros tipos de violencia y otras modalidades. Pero a diferencia por ejemplo, un feminicidio o de una violencia familiar, los perpetradores en este tipo pues figuras, ¿no? O de este tipo de violencia, vamos a encontrar agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, son origen partidos políticos. Vamos a ver también a militantes, simpatizantes, precandidatas o precandidatos también, candidatas o candidatos postulados por los propios partidos políticos, representantes de los partidos políticos, pero también lo vamos a ver desde medios de comunicación, todos los que integran estos medios de comunicación, por particulares o por grupos de particulares. Y fíjate que esto cobra mucho sentido porque pues de pronto la contienda política estamos como muy familiarizados a que es algo que de pronto vamos a ver dimes y diretes, ¿no? Ujú. Pero cuando ya tocas estas nociones de género, cuando te metes a la vida privada de las personas que están contendiendo y que ni siquiera te vas a una cuestión de sus propuestas,
Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que sí se puede manifestar la violencia de género en estos espacios y que digamos, la multiplicidad de actores también responde, perdón, a la propia, pues, violencia que vivimos a nivel social, ¿no? Ujú. En esta materia. No sé Pero qué sí. opines en esto. Pues sí, bueno, ahorita ya tenemos como el conocimiento de que en realidad qué es la violencia política, ¿no? Y en dónde se va a aplicar y que siempre se ha aplicado, ¿no? Pues sí, es un tema bastante interesante, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos platicando sobre este tema? Muy bien, pues entonces vamos a corte. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro primer corte. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y estamos hablando de violencia política. ¿Cuándo se presenta la violencia política? Y bueno, pues de pronto te cuento, Celsin, que pues hemos estado hablando constantemente y al menos desde las posturas de el reconocimiento de estos derechos, también viene incluido uno muy importante, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y además ahí, pues este tipo de derechos está ligado con, pues, la obligación del Estado en cuanto a, pues, evitar que estas conductas se presenten, pero también porque pues está dentro de las obligaciones que se mandatan tanto en la Constitución como el reconocimiento de estos derechos a partir de la incorporación de tratados internacionales. Y pues ya vimos, hay una ley general que también ya reconoce este tipo de violencias. Pero si habláramos de algunos ejemplos de violencia política, ¿hay qué comportamientos tendríamos, Elsie? Pues fíjate que pues los más marcados es cuando se registran, lo hacen en pues registros simulados, es decir, que las candidatas renuncian a sus cargos, pues únicamente para cedérselos a los suplentes varones. El otro punto es que las registran en distritos perdedores, ¿no? O sea, no, pues ahí sabemos que no va a ganar, por eso lo hacen. También han sido amenazadas las mujeres que han sido electas, e incluso algunas, y conocemos varios casos, ¿no? Que hasta les han quitado la vida justo por esta situación. Y también, como lo mencionábamos, ¿no? Existe una inequidad de distribución de los tiempos en la radio y la televisión. El INE realizó un estudio en donde, pues decía, ¿no? Que los spots de radios y televisión transmitidos por los partidos políticos mostraron el doble del tiempo de candidatos a candidatas, ¿no? Que durante la campaña del 2015, pues no fue equitativo el tiempo, ¿no? Ese también por otro lado. También la distribución de los recursos de las campañas no es igual cuando se les da a un candidato que a una candidata. También las agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Acosos, ataques físicos, violencia sexual y pues como mencionábamos, privarles de la vida. Y pues bueno, en estas condiciones, el detectar la violencia política contra las mujeres con elementos de género es indispensable, porque muchas veces, y como pues también lo hemos platicado, está muy normalizada y por lo tanto es invisibilizada y pues no se acepta. Y pues bueno, esto también puede constituir prácticas tan comunes que pues nadie las va a cuestionar, ¿no? Porque pues ya sabes, ¿no? En una sociedad que machista, misógina, pues se sale, ¿no? Cuando una mujer se sale de los roles establecidos por la misma sociedad y desea participar en este tipo pues de contiendas pues sí, ¿no? Candidaturas o contiendas electorales, pues lleva implícita la aceptación de que ciertas dinámicas pues las van a poner en riesgo, ¿no? No sé tú qué opinas. Fíjate que en ese punto en particular de la normalización de la que mencionas, además de que pues podemos ver muchas, en ocasiones, como la hemos invisibilizado, entonces cuando las mujeres salen y alzan la voz, de alguna manera terminan pues mostrando que hay ciertas inconsistencias o que si la víctima ya no continuó la investigación, ¿no?
digan, bueno, es que no tiene, hay una falta de interés o que tal vez, pues de alguna manera no quieran pues evidenciar todo lo que viene aparejado con este tipo de violencias, pero la realidad es que, pues como lo hemos referido, es una manifestación más de esta violencia machista y misógina que de pronto se reproduce en estos espacios. Y por ponerte un ejemplo ahí y ponerles un ejemplo al auditorio, fíjate que te cuento que cuando yo estaba estudiando en el CCH, nuestro profesor de historia nos hizo pues teníamos que hacer una actividad colectiva en grupo, en donde nos dividió y íbamos a hacer campañas electorales. Lo curioso de esto es que al principio todos nos enfocamos como a buscar propuestas, si no mal recuerdo era como una contienda electoral para ser presidente, ¿no? Y entonces internamente elegimos quién iba a ser nuestro candidato dentro de esos subgrupitos, quién iba a ser nuestro candidato y demás. Y entonces empezamos con propuestas y todo muy democrático y se veía todo muy bueno. Pero, ¿sabes? Cuando el profesor buscó a ciertas personas de cada, por así decirlo, partido, les empezó a decir, ¿y por qué no empiezas a atacar al candidato tal que, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Reprobó 5 materias el semestre pasado. Y entonces él fue el que nos dio la indicación, por así decirlo, pues al final estábamos siguiendo una instrucción, nos dio la indicación de que empezáramos a meter ya cosas para pegarles a los demás compañeros fuera de las propuestas, ¿no? Y bueno, ¿qué te cuento? Que ya después esa contienda electoral fue una cosa bastante complicada porque pues sí empezamos, y lo confieso, ¿no? Pues al final empezamos a buscar como que de qué pie cojeaban los compañeros para sacar eso en las supuestas campañas que hacíamos y al final pues ya era darnos todo con todo, ya las propuestas se dejaban de lado y ya nada más era buscar cómo pues de alguna manera afectarnos, ¿no? Y yo creo que eso es un reflejo de lo que vemos sí, eso te estoy contando del CCH, hace cuántos años fue al CCH, ¿no? Y la forma de hacer política no ha cambiado, seguimos igual y ya ahora incorporamos estos elementos de violencia contra las mujeres. Y a mí me parece que en ese ejercicio, pues al final perdimos todas, ¿no? Aunque alguien hubiera ganado, me parece que perdimos todos porque no entendimos de qué iba la democracia en el sentido claro, ¿no? Pero si quisiéramos hacer una denuncia de este tipo de hechos, ¿a dónde es que tendríamos que ir, Celsi? Pues mira, fíjate que existen dos instituciones en donde bueno, brindan la atención en caso de violencia política. La primera es la FEPADE de la Fiscalía General de la República, que es la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Como órgano encargado de la Procuración de Justicia en materia electoral, tiene la obligación principal de promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en caso de violencia política de género. Y el segundo es el Instituto Nacional Electoral, que tiene estas atribuciones, ¿no? Para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, las cuales pues se van a sustentar en los principios de igualdad y no discriminación, ¿no? Como en todo o en la mayoría de los casos. Y bueno, esta violencia política puede prevenirse o el INE la previene en tres temáticas. La primera es que cuando un partido político va o se va a inscribir, el INE se fija en la aprobación de sus documentos. Entonces, si él tiene, pues tuvo como, no sé cómo llamarle, como Incidencias, ¿no? incidencias, ajá, incidencias de que existió violencia política dentro de su organización o de su partido político o externo, bueno, pues entonces ahí el INE va pues a solucionarlo o hablar con el partido, ¿no? De no está bien lo que estás haciendo, ¿no? También el INE va a sugerir justo a esto, ¿no? A los partidos políticos que dentro de sus plataformas políticas deben de contemplar planes y acciones para combatir la violencia política en contra de las mujeres, que es bien importante, ¿no? Y pues lo hemos escuchado en todas las, pues, no sé, spots de eso, ¿no? O cuando tienen los debates.
Claro. Y también tiene, respecto a los recursos para las precampañas y campañas electorales, el INE siempre revisa el ejercicio de estos recursos, perdón, y sobre todo con perspectiva de género, que es bien importante en esta materia, con el fin de visibilizar la desigualdad y sus efectos, ¿no? Que tiene pues principalmente para hacer la paridad de género en todas las dimensiones de los derechos a las mujeres que quieren ser electas o que están, ¿no? Como precandidatas o ya candidatas. Ajá, Ujú. Y sí. además eso se liga con la obligación principal, ¿no? Que tiene el Estado, porque una cosa sí es reconocer este tipo de violencias, que sin lugar a dudas es muy importante porque terminamos visibilizando, pero también no hay que olvidar, pues, que hay un deber de prevención y de protección y que también necesitamos seguir trabajando en la erradicación de roles, de prejuicios, de estereotipos que siguen fomentando esta idea de la inferioridad femenina y la superioridad masculina, ¿no? Entonces, ese es algo que tenemos que seguir trabajando porque podemos seguir reconociendo tipos y modalidades de violencia, pero mientras no trabajemos en erradicar a un nivel social todos estos obstáculos para ejercer derechos y libertades de las mujeres en este plano de igualdad, pues evidentemente hay pendientes, ¿no? Pero pues bueno, ¿te parece que hagamos nuestro segundo corte y regresamos para darle entrada a nuestra invitada? ¿Te parece bien, Celsi? Me parece perfecto. Entonces, en unos momentos regresamos a su programa Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues regresamos a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y pues, Celsin, hoy tenemos una invitada. Invitadas. Invitadaza. Vamos a hablar hoy con Yunuel Cruz Guerrero y si me lo permiten voy a leer una pequeña semblanza para ya dar entrada. Yunuel tiene más de 10 años de experiencia profesional multidisciplinaria en áreas de incidencia en política pública, monitoreo y evaluación de programas sociales, investigación social, perspectiva de género, administración pública y sociedad civil. Es licenciada en Ciencia Política por el ITAM, maestra en Gobierno por la Universidad de Exeter, si lo dije bien, Inglaterra. Diplomada de Análisis Político Estratégico por el CIDE, egresada del Taller Internacional Training for Social Action Trainers y cursando actualmente el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana. Ha sido investigadora en el Fondo Sectorial CONACYT en Mujeres, en el CIDE, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha colaborado como asesora legislativa en género para el Congreso de la Ciudad de México, como jefa de participación política en el Instituto Nacional de Mujeres. Como consultora también independiente ha llevado a cabo proyectos para ONU Mujeres, el proyecto SUMA, el PNUD, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en CEDESOL, en el INE, en la UNAM, en la Suprema Corte y en gobiernos locales. Además, publicó el libro Mujeres Legisladoras en México, Avances, Obstáculos, Consecuencias y Propuestas, el capítulo de Gender Gap y Cultura Política en México, así como diversos artículos en materia de participación política de las mujeres y además recibió el segundo lugar en el concurso de ensayos sobre igualdad de género en la Suprema Corte de Justicia. Y pues bueno, al final también hace aportes para armonización de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel local. Así es que pues tema en donde te mueves más que como pez en el agua, ¿no, Junuel? Sí, bueno, ha sido un tema que ha sido mi pasión y mi vida. Ya casi Pues un poco más de 10 años. Y bueno, pues siempre aprendiendo, porque nunca no acaba de acabar. Cuando creemos que ya llegamos, surge una nueva forma, un nuevo esquema, una nueva norma, y nuevas prácticas, ¿no? También. Nuevas, sí, bastante parecidas a las viejas. exacto. Sí. Pues entonces, si te parece, vamos a entrar de lleno. Junuel, nos gustaría que nos explicaras cómo podemos identificar la violencia política contra las mujeres.
Mira, lo primero es como distinguir, a mí me parece importante distinguir como el fenómeno de lo que normativamente existe, ¿no? Muchas veces lo complejo puede ser que lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, lo estamos viendo, pero a la hora que eso se traduce en cómo lo probamos, ¿no? Jurídicamente o cómo lo llevamos ante línea o una instancia, ya no hace el mismo sentido, ¿no? Entonces es importante distinguir que una cosa es la práctica y otra cosa cómo la ponemos, digamos, en términos operativos. Para distinguir en la práctica me parece que no hay gran secreto. O sea, es cualquier acción o omisión, eso pasa por cualquier cosa que alguien haga o que alguien deje de hacer y que impida, que niegue, que menoscabe el acceso a un derecho político, que si bien cada uno de estos temas puede ser todo un debate, es básicamente nuestro derecho a participar de lo público, digo yo, nuestro derecho a participar ya sea votando, ya sea participando como candidatas, como precandidatas en el ejercicio de acceder a un cargo público o en el propio ejercicio de un cargo de elección pública, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos, no, yo digo, no hay más secretos, es cualquier cosa que ocurra que nos impida participar políticamente y sin olvidar, por supuesto, que el derecho a participar políticamente es un derecho que nos viene del propio hecho de existir socialmente, ¿no? O sea, existimos, este país, las decisiones de este país, de nuestros municipios, de nuestros estados, de las decisiones que estamos en un congreso son decisiones que nos atañen a todas y a todos, y participar de esto pues es nuestro derecho, no hay, pues si no hay más, pues es nuestro derecho a acceder a algo que es el ejercicio ciudadano de existir en comunidad, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos eso es, ¿no? Ok, y Celsin tiene preguntas también. Ajá. Y bueno, ahorita ya sabemos cómo identificar estas violencias, ¿no? Entonces, ¿qué conductas se consideran constitutivas de violencia política contra las mujeres? Mira, Celsin, son un montón de pequeñas Ujú. conductitas, ¿no? O sea, es como lo que les digo, normativamente quedó una lista, así perdón la palabra, un chorizo gigantesco de todo aquello que puede constituir violencia contra las mujeres en razón de género. Y luego, además de la lista, porque la violencia política se regula en diferentes instrumentos, ¿no? Y a algunos le toca, pues digamos, al INE las responsabilidades, otro tiene que ver con los partidos políticos, otro tiene que ver con cuando constituye un delito electoral, y cada una tiene pues, sus diferentes líneas, ¿no? Pero a grandes rasgos, yo lo que puedo decir es como acciones, digamos, las acciones constitutivas, es decir, cualquier cosa que afecte tu derecho a votar, ¿no? O sea, ahí yo las englobaría, ni siquiera voy a leer la lista porque luego se convierte en esta cosa titánica, ¿no? De las 14 conductas, yo digo, y ya luego uno ni se acuerda, ¿no? Pero es como cualquier cosa que afecte tu derecho a votar, es decir, tu derecho a ir libremente a ejercer tu voto. Y eso puede parecer como muy absurdo, a lo mejor ya en un entorno como la Ciudad de México, pero tenemos que entender que estamos hablando de una cosa a nivel del país, donde existen municipios que uno no da crédito, pero que siguen negándole a las mujeres el derecho a participar de la elección de una autoridad. Eso sigue siendo una realidad en muchísimos lugares. O sea, hay lugares donde las propias mujeres en los municipios, ¿no? En municipios a lo mejor aislados o retirados, se siguen organizando para decir, oye, hubo la elección de alguien en mi asamblea comunitaria y nos dijeron que las mujeres no podemos participar, ¿no? Que las mujeres no podemos tomar, claro, entran en discusión que si los derechos de las comunidades y tal, pero el asunto es que los derechos políticos de las mujeres no son negociables bajo ningún otro tipo de esquema, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos derecho a participar y a votar. Ese es el primer, digamos, gran derecho político, ¿no? El segundo tiene que ser el derecho a ser votadas en la vertiente, digamos, de participar como una precandidata o como una candidata. Cualquier cosa que obstaculice tu acceso a eso, que puede ir desde que no hicieron pública la convocatoria, por ejemplo, o que una vez que tú registraste tu información, a ti no te mandaron el requisito, o que el día de las precandidaturas a lo mejor dejaron un periodo
muy corto, donde solo le avisaron a algunas personas que tenían 2 horas para llevar sus papeles. Yo qué sé, ¿no? Cualquier obstáculo que pueda haber en ese sentido, tanto en precandidaturas como en candidaturas. O sea, la elección que los partidos políticos hagan, ya sea a nivel local, puede ser desde para una regiduría, para una presidencia municipal, para ser diputada local, para ser diputada federal, para ser senadora, para ser candidata a gobernadora, jefa de gobierno, esos lineamientos tienen que ser absolutamente claros, transparentes y parejos para todas y todos, y tienen que cumplir exactamente con las mismas condiciones. Si ahí hay otro obstáculo, una serie de cosas, ¿no? Una serie de acciones. Lo siguiente es cuando hay obstáculos, cuando se menoscaba tu derecho, en el derecho a ser votada en una vertiente que el Tribunal Electoral identifica como en el ejercicio del cargo, ¿no? Porque muchas veces o antes se solía pensar que únicamente ocurría cuando ibas a ser electa, ¿no? Solo cuando eras candidata, cuando ibas para precandidata, pero ahora se reconoce que el derecho político de ser votada también tiene una vertiente una vez que tú estás ejerciendo el cargo. Entonces, si tú estás en el ejercicio de un cargo político y en este momento hay una vulneración a tus derechos, es decir, cosas que pasan mucho, sobre todo a nivel micro, ¿no? En regidurías, que no se te otorga a lo mejor el presupuesto para ejercer tus funciones, que no te llaman a las sesiones de cabildo, que hay un ejercicio de discriminación, que en la sesión de cabildo te callaron o no te abrieron el micrófono, son una serie de prácticas ahí, pues eso se considera también otra lista de acciones del cargo, ¿no? Entonces, normativamente, por supuesto, están, digamos, las 22, me parece que son ya, no sé cuántos están en la lista, 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se estipulan las 22, digamos, formas enumeradas, y luego están las 14 que pueden constituir un delito electoral, que no son todas las de acá, sino solo algunas, ¿no? En sus formatos, pero que a grandes rasgos es eso. O sea, cualquier acción que obstaculice tu derecho a votar, tu derecho a ser electa o tu derecho a ejercer tu cargo político en libertad, puede constituir una acción, ¿no? Y yo creo que muchas gracias, yo creo que nos has puesto como sobre el radar algunos de estos comportamientos que mencionabas. El listado es bastante extenso, pero ¿qué es lo que hace más susceptible a las mujeres a ser víctimas de violencia política justo a razón de género? Mira, Norma, eso pasa como por elementos muy importantes. O sea, las desigualdades no ocurren en el vacío, ¿no? Es decir, las desigualdades de género no ocurren solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, están atravesadas por un montón de otras desigualdades que, como todo en la vida, como que va sumando. Entonces, por supuesto que una candidata, yo qué sé, a gobernadora de Nuevo León, pues puede ser víctima de violencia política. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia política en razón de género, pero por supuesto que cuando tienes un equipo de apoyo, cuando tienes una red, cuando hablas español o es tu idioma, digamos, materno, ¿no? Cuando, yo qué sé, no tienes a lo mejor, has recibido a lo largo de los años formación en el tema y tienes acceso a una serie de recursos y además, yo qué sé, tu amigo es el que quedó en el instituto electoral y lo conoces de toda la vida, pues tienes más recursos, ¿no? No es que no vayas a ser víctima, pero tienes más recursos de apoyo. Lo que ocurre con la violencia política es que donde más se está presentando es en el espacio municipal, ¿no? Que es el espacio más pequeño, el espacio que tiene menos recursos, donde las mujeres tienen menos acceso. ¿Cuáles son los estados donde más casos se presentan? Por supuesto, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, ¿no? Esta larga historia, digamos, de discriminación que vemos, pues en los estados que menos acceso tienen a una serie de cosas. Y yo sé que cuando vivimos, a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, viviendo en la ciudad, a veces uno como pierde distancia de que las realidades de la desigualdad siguen ocurriendo de unas maneras brutales, ¿no? O sea, siguen ocurriendo con las mujeres indígenas por el hecho de ser indígenas. Y claro, hacemos unos grandes esfuerzos porque el manual salga publicado en Sotzil, ¿no?
Pero híjole, es como todo un proceso, que el manual salga publicado, que llegue, que exista la formación y todos. Cuando estás en un municipio, yo pienso en la Mazateca, ¿no? Estás a la mitad del municipio de Huautla, pon tu Huautla, la Huautla es grande, pero Tenango, ¿no? Está allá arriba, en las montañas, la presencia de autoridad municipal, pues nada más son tres, ¿no? Tres autoridades que son las que entregan de todo, que no tienes recursos, que llegar a la cabecera municipal para presentar tu denuncia, Dios me libre, ¿no? O sea, tardas 10 horas para bajar del municipio. Entonces, claro, en esos contextos, pues, y además de eso, la normalización, ¿no? O sea, además de eso, que pues, a lo largo de toda tu vida ha sido lo más común vivir en un entorno donde tu participación no necesariamente es validada o reconocida, ¿no? Con lo cual no quiero decir, porque hay muchísimos municipios indígenas que en realidad están a la vanguardia, ¿no? Hay muchísimos municipios donde las propias mujeres tienen mayor participación, digamos, que en otras instancias. No quiero yo con esto estereotipar a los municipios, pero lo que quiero explicar es que, pues claro, todas aquellas condiciones que nos hacen vulnerables, digamos, o nos ponen en condición de vulnerabilidad o de no privilegio, ¿no? Pues siempre van a jugar en contra, ¿no? Por supuesto, además, si soy alguien que tiene una normalización o donde hay una relación de poder, ¿no? Cuando hay una relación efectiva, por ejemplo, con alguna autoridad del partido o con alguien involucrado en campaña, eso lo vuelve ya luego enredoso y hasta la propia autoidentificación de que estoy siendo víctima de violencia, ¿no? Porque es como la participación política en México, se dice, ¿no? Particular, es mucho como de cómo te relacionas socialmente con las otras y los otros. No es que uno pueda acceder por una, no es como hacer un examen, sabes, abierto a la universidad, ¿no? O sea, no, acceder a un cargo sigue siendo una cosa de relaciones públicas, de tejer. Entonces, mientras las vas tejiendo, vas generando lealtades, ¿no? Generas una lealtad al que te ayudó, al que te puso, al que sientes que de alguna manera le debes el cargo, ¿no? Al que en algún... Y entonces, claro, llegas ahí y luego ese mismo es el que ejerce la violencia, se generan, no sé, hay muchas vulnerabilidades, o sea, desde la edad que tienes, te digo, un montón de cosas, ¿no? O sea, a lo mejor, pues no sé, las chicas o las mujeres que estamos en un rango de edad donde ya tuvimos una cierta formación, pues a lo mejor podemos acceder, pero tenemos menos eh, seguridad física para plantarnos, a lo mejor, ¿no? A lo mejor alguien, yo que sé, a los 20 sabe y reconoce la violencia política, pero todavía no tiene el core de aquí para decir, oigan, me está levantando la voz, ¿no? O sea, eso que parece muy fácil, que nunca lo es, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de cosas que atraviesan y que nos hacen más susceptibles, ¿no? Muchos elementos. Claro. Sí, y bueno, entonces ya sabemos qué es lo que nos hace susceptibles. Entonces, ¿de qué forma podemos distinguir la violencia política, una, durante el proceso electoral y la otra, durante ya el ejercicio del cargo? Mira, como te decía, o sea, los elementos básicos para mí son esos, o sea, hay algo que te está negando ejercer en libertad cualquier cosita, por chiquita que sea, que tú sientas que está coartando tu libertad a competir, a aspirar a un cargo o a ejercer tu cargo o a emitir tu voto, por chiquita que sea, ya es una primera señal, ¿no? O sea, yo que sé, estás en una reunión y levantas la mano y te dicen, sí, compañera, permítanos, ahorita le damos la palabra y no se pasan una hora y no te la dan. Y ya sabes, saliste de la reunión como que acaba de pasar, ¿no? Así de, eso fue violencia o no fue violencia. Híjole, la línea es tan delgada y luego jurídicamente comprobado, bueno, pero lo que yo puedo decir es que para distinguirla, lo primero, que puede ser no un concepto normativo ni teórico muy así, pero yo diría, lo primero es la incomodidad, ¿sabes? Lo primero para distinguirlo es que algo te haya hecho sentir ligeramente incómoda. Ahí ya prende tu foco. O sea, si algo fue incomodito en la reunión, pon tu señal de alerta, ¿no? Y claro, luego vienen los elementos, ahora sí, ¿cómo distingo que efectivamente esa violencia fue una violencia en razón de género? Ese es el gran apellido titánico de los delitos
en razón de género o de las acciones, no solo los delitos, sino, digamos, las acciones en razón de género es si eso efectivamente ocurrió por el hecho de ser mujer. Y no, te pueden poner como ejemplos luego medio eh, así como sosos, pero que permiten explicar, ¿no? O sea, la primera pregúntate, eso mismo le pudo haber pasado a un compañero, ¿no? O sea, esto que me acaba de pasar a mí le pudo haber pasado a él. Así una primera, como un primer señalamiento, ¿no? O sea, hay algo sí, ¿no? Algo de lo que dijeron habla de manera general sobre las mujeres, es decir, que me digan, sí, mamita, espérate, sí, mamita, ay, eso es algo que no ocurre, ¿no? A él no le dijeron, sí, papito, espérate, sí, ¿sabes? O sea, ¿qué significa el mamita? ¿Qué significa el, ¿sabes? Hay una ligerita distinción que yo pueda ver que es una particularidad eh, que solo ocurre a las mujeres o que nos ponen con desventaja y por supuesto pues aquella que reproduce los estereotipos más obvios, ¿no? O sea, si hay una referencia directa, un ejercicio directo de decir, no, es que las mujeres no, pues por supuesto esto ya un hecho de violencia, pero muchas veces ocurre de maneras más, a veces sutiles, a veces no tan, pero como sutiles donde una tiene que ir aprendiendo a distinguir. Entonces yo diría, antes de entrar a lo normativo, que más adelante voy a decir un par de cosas, pero antes de entrar a lo normativo, eso, me sentí incómoda o hay algo que me está impidiendo el ejercicio en plena libertad. ¿Y qué significa ejercer en plena libertad? Yo diría como cualquier cosa, o sea, tú estás en tu casa y tú llegas a tu casa y si estás sola en tu casa, tú puedes abrir tu puerta, meterte a tu casa, sentarte, prender tu música, yo que sé, cocinar, hacer lo que tú quieras, ¿no? Lo que quieras, yo que sé, quitarte los zapatos. Esta sensación de libertad tiene que estar presente en cada acto de nuestra vida. En cada acto de nuestra vida yo tengo que poder ejercerme plenamente y si algo está obstaculizando eso, yo así, casi en automático, puedo pensar que hay algo que no está funcionando ahí, que hay un ejercicio de violencia sutil, no sutil, que puede constituir o no delito o lo que sea, pero hay algo que no está funcionando. Si yo en la reunión no me sentí en plena libertad para hablar, si yo al competir no me sentí en igualdad de condiciones, si yo todo eso es un indicador y yo digo, pues eso es lo primero, ¿no? Aprender a conocernos y a reconocer dónde están esas sutilezas para luego poder, ahora sí, llevarlas a un marco normativo y poder presentar una queja, ¿no? Ok, pues yo creo que vamos a hacer ahorita nuestro corte para regresar y continuar platicando. Entonces, si nos los permiten, Celsin, Junuel, vamos a este tercer corte y regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Regresamos, estamos en Reivindicando Derechos, hablando de la violencia política con nuestra invitada Yonuel Cruz Guerrero. Y pues bueno, continuamos con nuestras preguntas, que esta plática está bien interesante. Sí, y bueno, entonces ya tenemos todo el contexto de violencia política. ¿Qué se debe de hacer en caso de ser víctima de violencia política? Bueno, un poco siguiendo, ¿no? Como la línea de lo que ya hablábamos, lo primero es como reconocerla sin juzgarme ni sin criticarme. Esa es una parte que va de lo personal y luego vamos a lo normativo. De lo personal yo diría eso, lo primero es reconocerla. Yo diría, puede ser que desde, a ver, a lo mejor no me voy a dar cuenta en el momento, a lo mejor incluso me va a dar risa, a lo mejor hasta digo gracias, ¿no? Si es un halago respecto a mi vestimenta, a lo mejor hasta voy a dar las gracias y luego cuando salga voy a decir, hoy le dije gracias a ya sabes, le dije gracias al director del partido que me acaba de decir que guapa, así que ¿qué acaba de pasar, no? Porque eso ocurre, la violencia es así, o sea, no es que todo el tiempo vayamos armadas, ¿no? Para estar preparadas para responder. Muchas veces cuando ocurra, en un primer momento es probable que ni siquiera la vayamos a distinguir, es probable que ocurra en entornos no necesariamente públicos, en el peor de los escenarios, pues muy probable que no ocurra, ¿no? Incluso poniendo en riesgo mi vida, mi estabilidad física, económica, social, mi familia, o sea, cualquiera de estos comentarios, si yo voy acompañada con mis hijos o hijas, ¿no? Un montón de elementos, pues lo primero es, nada, hacer las paces con que, ok, esto acaba de ocurrir,
lo puedo nombrar y lamentablemente el sistema pues, judicial y el sistema electoral funciona como funciona. Entonces, es importante no perder de vista ahí cuando ocurre nada, un primer chequeo de qué está ocurriendo, quién está alrededor, hay algo de lo que me pueda llegar que eventualmente pueda coadyuvar a que yo pueda presentar una denuncia. Y yo sé que no tendría yo por qué presentar una sola prueba, no tendría, hay una serie de normativas internacionales que nos dicen el dicho de la víctima tiene que ser suficiente en casos de violencia porque ocurren en entornos de aislamiento y tal, pero lo cierto es que en la práctica, hombre, yo soy muy cínica, en la práctica ayuda. En la práctica ayuda. Cualquier cosa de la que te puedas llegar. Si te fijas si alguien estaba por ahí y le viste una carita como de que también se incomodó, eventualmente esa persona puede ser testigo, ¿no? Si en ese momento viste que había alguien tomando fotos o que traía una camarita, pues a lo mejor le pides el video. O sea, hay que actuar estratégicamente, además del interno, ¿no? Entonces, el interno lo reconozco. Lo segundo que yo diría es buscar ayuda. O sea, en los contextos actuales hay muchas organizaciones trabajando ya en los temas y no hay nada como hacerse llegar de un litigante comprometido con la causa, porque eso va a hacer toda la diferencia, por más que queramos pensar que es algo que podemos llevar nosotras solas, ¿no? Creo que ahorita van cerca de 300 quejas, ¿no? Que tiene el INE y en 108, una cosa así, declararon que no era su atribución. Entonces, pues claro, o sea, el proceso va a seguir ahí abierto, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Donde hay un presidente municipal, me parece, con 8 denuncias y ya aparece en el registro, ¿no? Está en el registro y sigue ejerciendo el cargo, pues. Entonces, yo creo que es muy importante no hacer tampoco falsas expectativas ni falsas ilusiones, ¿no? Con las mujeres. Muchas veces hablamos de este tema y decimos, sí, tú presenta la queja. Y yo digo, hay que ser responsables cuando decimos presenta la queja. Es presenta la queja, pero te vamos a acompañar en el proceso. Presenta la queja, pero aquí está la lista de organizaciones que te van a acompañar en el litigio. Sí presenta la queja, pero toma en cuenta que es probable que eso repercute en tu carrera política, a lo mejor no hoy, pero pasado mañana o en 2 años puede que tú no vuelvas a acceder a un cargo porque la fuerza del sistema pues se va a hacer presente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante eso, o sea, como estar muy acompañada, participar en las redes, en cualquier red que se abra, ya sé que a veces en medio de las candidaturas están, claro, todas las candidatas en medio de tanto, ¿no? Buscando su cargo y están en su campaña y tal, y participar en las redes luego eso, y sumarme a otra red, ¿no? Otro chat de WhatsApp eterno, pues, hay otras mujeres, súmense, ¿no? O sea, que se sumen a todas las redes posibles para ver a la red con el Instituto Electoral Local, a la red que haya de la Fiscalía Local, a la red que haya de mujeres regidoras unidas, a cualquier red de esas, porque esta puede ser una fuente de apoyo y acompañamiento fundamental en un momento así, ¿no? O sea, si de por sí defenderse es duro, defenderse sola se hace todavía más pesado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que yo diría como eso, y buscar eso, el acompañamiento, pues el acompañamiento en la medida de lo posible, pues el acompañamiento especializado. Yo sé que muchas veces mucho pedir, como digo, si estás a la mitad de la sierra para acompañamiento, de cuál organización y cuál nada, pero luego sí hay, ¿no? Luego justo en esos lugares resulta que hay un par de, yo sé, de abogadas ya se metieron y que pueden hacer diferencia de hombre, pues acércate, ¿no? Acercarse, acompañarse. Y luego la otra ya tiene que ver con la parte normativa, ¿no? O sea, el procedimiento puede ser muy tortuoso porque hoy en realidad tú puedes acceder a cerca de 7 ventanas distintas de atención, ¿no? O sea, tú puedes presentar tu denuncia en un montón de instancias. Si constituye un delito, puedes ir al Instituto Nacional Electoral, puedes ir al Instituto Local. Yo, a grandes rasgos, lo primero que sí tienes que saber es si estás compitiendo por un cargo local o por un cargo nacional, digamos. Y esa distinción para que a veces no es claro, ¿no? No sé, yo voy a ser diputada. Bueno, si tu cargo dice diputada para el Congreso de San Luis Potosí, pues vas para el estado. Entonces, si tú estás compitiendo para algo dentro de tu estado, tu municipio,
las instancias a las que vas a tener que acudir son las instancias locales, porque si no, cualquier instancia federal te va a rebotar, ¿no? Te va a rebotar y te va a decir, no me toca, a lo mejor te dan el apoyo, pero no les toca, y lo que va a pasar es que no les va a tocar y no va a pasar, ¿no? Y ya perdiste ahí un sinfín de tiempo y esto. Entonces, lo primero es, si estoy compitiendo por un cargo a nivel local o estoy ejerciendo un cargo local o tal, acceder en primera instancia a eso, a las autoridades locales. Y lo segundo, si estoy compitiendo por una diputación federal, senaduría o por un cargo a nivel nacional, pues entonces acudir a la nacional, ¿no? Y de ahí, pues, a ver, en realidad, como quedó escrito el delito, muchas cosas pueden constituir delito, ¿no? Pero el gran caminito, digamos, es si no es algo que ponga en riesgo tu vida o tu, digamos, o tu salud física o, digamos, que te ponga en un alto nivel de riesgo, puedes acudir a las instancias electorales primero. ¿Por qué? Porque como quedó establecido el mecanismo, en realidad quien puede implementar más rápido como las medidas, digamos, de contención en el momento son las autoridades electorales. O sea, ellos son los primeros que pueden bajar, hacer que el partido baje inmediatamente. Y en el momento los partidos le tienen más miedo a la autoridad electoral que a la autoridad penal, porque la autoridad penal en realidad lo que va a investigar es un delito hacia una persona, o sea, no es un delito contra, yo qué sé, el PRI o el PAN o Moreno o Verde, no, ese delito se va a investigar como se investiga un robo, ¿no? O como se investiga, yo qué sé, una violación, o sea, va a tener todos esos elementos un delito. Pero las autoridades electorales tienen el poder, por ejemplo, de sancionarte con una multa, de bajarte un anuncio, de hacer que en ese momento te desdigas, ¿no? O sea, de que salgas a pedir una disculpa pública. Entonces, como estratégicamente, yo diría, si no está en riesgo tu vida, la vida de tu familia, la vida de tal, acude a la instancia electoral. Esto es a los OPLES en el caso de los estados o al Instituto Nacional Electoral en caso de candidata o precandidata o lo que sea a nivel nacional, ¿no? Y luego, en una segunda instancia, ahora, si hay un riesgo de que tú, por cualquier circunstancia, tu vida, la salud de tus hijos, cualquier cosa, puede estar en riesgo, acude al Ministerio Público, ¿no? Y claro, ahí, pues es muy diverso, porque no en todos los estados hay una fiscalía electoral como tal. O sea, a nivel nacional existe una cosa que se llama la FICEL, ¿no? Que es esta fiscalía grandota que atiende delitos electorales, pero en las entidades no necesariamente, a veces en las entidades simplemente hay un ministerio público, ¿no? Y a alguno de esos ministerios públicos le toca llevar los delitos electorales, pero pues ese MP es el mismo MP que atiende cualquier cosa, ¿no? Que atiende robo a casa, habitación, pues es ese mismo. Entonces tú vas a acudir simplemente a una fiscalía, pues a presentar el delito. Pero lo cierto es que si hay algo que está en riesgo, yo digo, la verdad, hay que presentarlo en todas las instancias donde sea posible. O sea, por ahí yo hasta diría, no, hombre, hasta súbelo a tu Facebook, ¿no? Así de, estoy en esta situación, yo sé que no es el consejo más, digamos, perfectito, ¿no? Que sigue la regla y los protocolos de ninguna de las cosas, pero lo cierto es que, hombre, estoy en riesgo, yo, mi familia, mis hijos, quien sea, por todos lados, ¿eh? Tú mándale mensaje a todas tus amigas, a todos tus amigos, al responsable del partido, a los consejeros electorales locales, súbelo al Twitter, o sea, ojo, alerta, estoy en riesgo. Ya, punto. O sea, en medio, ya luego veremos si procedió o no procedió, pero tú dentro, lo primero es asegurarte, ¿no? Y una vez asegurado, entonces, perfecto. Ahora, si la queja es algo que por supuesto afecta, porque todo afecta, no estoy diciendo yo que uno afecta más que el otro, pero en un caso tu vida o la vida de tu familia está en riesgo, bueno, pues hay que darle la atención de ti. Ahora, si estamos en otra situación, ¿no? Alguien sacó un periodicazo o me pusieron un meme en Facebook, que por supuesto me afecta y puede deteriorar mi vida muchísimo, pero puedo seguir un camino, digamos, más propicio, ¿no? En ese sentido, yo digo, tú puedes hacer las dos cosas, presentarlo ante el INE y presentarlo ante la Fiscalía. O sea, hacer las dos cosas no están peleadas una con la otra. Tú puedes presentar la queja a las dos instancias, porque como les digo, como quedó la norma escrita, de pronto al INE se le dotaron unas facultades que a la FICEL o a las fiscalías locales se les hace más tardado implementar. ¿Por qué? Porque las fiscalías tienen que seguir todo el procedimiento,
¿no? O sea, la fiscalía va a investigar un delito y la respuesta a ese delito es una sanción que puede ir desde la cárcel hasta una multa importante, ¿no? Entonces, la fiscalía, por más que esté convencida del tema, no va a asumir un riesgo particularmente en estos casos, en otros casos sí los asumen, pero en estos casos no quieren poner en sanción, una comisión de sanción a alguien que no es culpable. Entonces van a dotarse de un montón de elementos para ir, es un proceso un poco más tardado, ¿no? Y en el caso pues de las autoridades electorales, digamos que tienen un poco más de recursos y por ahí un poco más de sensibilización porque llevan más tiempo trabajando el tema, ¿no? Entonces, bueno, un poco, espero no haberme extendido un montón, pero bueno. Súper bien. No, Sí. súper bien porque justo nos fuiste respondiendo algunas de las otras preguntas que te íbamos a hacer. Por desgracia, ya se nos acabó el tiempo de este programa. Te damos las gracias enormes por habernos acompañado. Nos has clarificado muchos de estos temas, qué hacer, a dónde acudir, cómo de pronto podemos ver ese ejercicio. Aunque nosotros hablamos de algunos conceptos generales, pues tú nos los has traducido con ejemplos desde tu expertise y eso se agradece mucho. Pues no nos queda más que dar las gracias a nuestra invitada, dar las gracias al público por habernos escuchado. Esperamos insistimos, dijimos que este tema pues estaba un poquito salido del bloque que íbamos a hablar de acceso a la justicia, pero era muy importante mencionarlo porque tenemos en puerta varias elecciones y pues desde ahí hay que estar poniendo mucho ojo de qué sí es violencia de género en esta materia y qué no es, ¿no? Y pues Elsin, algo que nos quieras compartir para ya darle el último uso de la voz a nuestra invitada. No, pues muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros y con la audiencia, ¿no? Y pues hacerles hincapié que no dejen o no desistan de denunciar, ¿no? Un caso de violencia, cualquier tipo, pero bueno, en este caso, violencia política. ¿Ya? Y pues yo, unas últimas en un pequeño cierre en relación a este tema. Agradecer, Norma Celsi, la invitación, que existan plataformas, ¿no? Como esta me parece siempre fundamental porque ahí de a poquito, ¿no? De a poquito vamos generando mayor información en el tema y eso, sobre todo acercarnos, no mantenernos aisladas y en este proceso electoral pues que se viene y se viene grande y con un montón siempre de cargas, eso, ¿no? O sea, mantener hasta arriba la sororidad, porque eso ha sido lo que nos ha permitido llegar y lograr un montón de avances, ¿no? Entonces, no importa de qué color sea la de al lado, no importa de qué partido, no importa si escuchamos un comentario, si vemos que algo está ocurriendo, acercarnos y decir, oye, independientemente del partido de que seas, hay una cosa en la cual vamos a y esto es que no vamos a tolerar la violencia en el acceso y en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental para mí. Pues muchas gracias por la invitación. Pues de nueva cuenta, gracias a ti y pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Esto fue Reivindicando Derechos por Violeta Radio. Bye, bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.